Se pondrá en rigor a partir del 1 de enero del 2023, en el que se inicia ya la vigencia de la ley del teletrabajo. Muy bien, doctor Varela, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo tu público televidente. Bueno, ¿qué contempla esta ley del teletrabajo y si es que existen algunas modalidades dentro de esta norma? Por favor, si nos puede explicar. En primer lugar, lo que debe conocer el público es que esta ley de teletrabajo, en buena medida, viene a dar solución a los problemas que se plantearon con el trabajo remoto. Y el problema principal del trabajo remoto, que fue una figura que se dio en pandemia, era que el empleador tenía la flexibilidad, es decir, se le autorizaba a tomar la decisión de que en cualquier momento un grupo de trabajadores podía pasar a trabajo remoto, o sea, no había necesidad de acuerdo previo. Y también otra de las medidas era que el empleador no estaba obligado a compensar de manera alguna, en todo caso hubiera sido voluntario, los gastos que corrían los trabajadores por el uso de sus equipos, por el uso de la red eléctrica o de Internet. Con esta nueva ley de teletrabajo, un punto esencial es que efectivamente se puede compensar. Entonces existen tres escenarios. Si un trabajador o un grupo de trabajadores tiene la posibilidad de realizar trabajo remoto, primer escenario, el empleador puede asumir todos los gastos. Es decir, yo te contrato, Jorge, no te preocupes que yo voy a asumir todos los gastos que incurra en este teletrabajo. Dos, lo que puedo hacer también en el segundo escenario es decir, Jorge, te voy a pagar tu remuneración, pero aparte voy a compensar los gastos que tú tengas. Y un tercer escenario, es decir, con un documento, con un acuerdo voluntario, que no se, digamos, pacta de manera alguna ni un tipo de compensación o asunción de gastos por la actividad de teletrabajo. Y eso es muy importante porque de alguna manera está dando la posibilidad a los trabajadores de previo acuerdo de tener algún ingreso adicional por el uso de los equipos o la energía eléctrica o internet que usan para realizar sus labores de teletrabajo. Esto está, digamos, bajo obligación del empleador para tener la precisión y la gente pueda entenderlo debidamente. ¿O puede haber algún tipo de conversación o negociación entre el empleador y el empleado para que, no sé, en algunos casos, digamos, se dispense de la entrega de material, no sé, una computadora, conexión a internet, en fin, para poder desarrollar este teletrabajo? Como te decía, en estos tres escenarios hay un tercer escenario que permite a través de un pacto entre las partes que no exista ningún tipo de compensación. Y un claro ejemplo es entender, por ejemplo, que el teletrabajo hoy, luego de la pandemia, se presenta como una gran oportunidad. Muchas personas han conocido lo que es el trabajo remoto, lo que es el trabajo fuera de las instalaciones de la empresa y lo ven viable por temas familiares, por temas educacionales. Imagínate, por ejemplo, Jorge, que un trabajador en el transcurso de estos años está realizando una maestría en el extranjero. Si hubiera sido antes de pandemia, este trabajador seguramente se hubiera visto obligado a renunciar. Hoy no es así. Hoy le puede decir al empleador, fíjate que quiero estudiar en tal país, pero no quiero perder la relación laboral. Claro, claro. Quisiera hacer teletrabajo. Digamos que hay ahí un Entonces, beneficio en esa mutuo. medida el empleador claro, en esa medida el empleador ya está bien. Podemos hacer teletrabajo, tú vas a poder seguir trabajando y estudiando esta maestría que quieres, pero yo no me puedo exigir compensarte. Entonces hay esa posibilidad también de pactar que no haya compensación por el uso de equipos. Muy bien. Ahora, en el tema de los horarios, ¿cómo se plantea esto dentro de esta nueva ley, ¿no? Porque lamentablemente han habido casos en que el teletrabajo, por ser una novedad, entre comillas, durante la pandemia, ha extralimitado algunos parámetros que se tenían en el trabajo normal, presencial, ¿no? Por ejemplo, de los horarios, de 9 a 5, horario de oficina, entre comillas, pero muchas veces se daban los casos que personas trabajaban no hasta las 5 de la tarde en su casa, en la computadora, sino proseguían la labor, en fin, llegaban correos incluso electrónicos de jefes, en fin, y se tenían que atender. ¿Cómo se ha regulado esto? Bueno, hay que entender, Jorge, que la norma del teletrabajo, la nueva ley del teletrabajo es complementaria para regímenes como el privado y como el público. Es decir, ya en el régimen público como el régimen privado, se reconoce que los trabajadores tienen un horario de trabajo. Sucede que, como lo dices tú correctamente, en la pandemia, cuando nos encontramos bajo un aislamiento social obligatorio,
los lunes y domingos eran indistintos. Trabajamos de lunes a domingo 24/7, como dicen, y no teníamos un concepto real por este aislamiento de un horario. Eso no está permitido. Las leyes antes de esta nueva ley de teletrabajo garantizan que el trabajador tiene derecho a 8 horas de trabajo y si trabaja más de 8 horas, a sus horas extras o extraordinarias. Sin embargo, para ser más precisos, en esta nueva ley de teletrabajo se garantiza lo que es la desconexión digital. ¿A qué se refiere? Que los trabajadores, luego de su horario de trabajo, no pueden recibir correos electrónicos, mensajes, ni ser citados a reuniones bajo un apercibimiento de multa administrativa porque debe garantizarse su desconexión digital. Obligación que incluso es para los gerentes, que si ellos bien no tienen un horario de trabajo, la norma garantiza que al menos tiene que garantizarse 12 horas diarias de desconexión digital. Sin duda eso es importantísimo. Y digamos, si existiese estos escenarios, ¿se podría formular algún tipo de denuncia, de alerta a través de Sunafil, supongo yo? Exactamente, la SUNAFIL en ese escenario, por decirlo de alguna manera, es la instancia administrativa que es la que debe evaluar estos incumplimientos, siempre a pedido de parte. Es un poco difícil que sea de oficio. Recuerda que los trabajadores se encuentran en sus domicilios y hay un principio constitucional que garantiza la inviolabilidad de domicilio. En ese sentido van a haber mecanismos, seguramente van a dictarse algunas directivas que busquen que garanticen la inspección de trabajo para los trabajadores que realizan funciones o servicios en teletrabajo. Ahora, hay algunos casos, supongo yo, que se han suscitado, me pongo a imaginar un poco, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las secretarias o personal administrativo que en el día a día presencial manejaba expedientes, archivos, cosas de papel, ¿no? Y en la pandemia o en el teletrabajo, en el trabajo remoto, pues han tenido que ver la forma de cómo se gestionaban ese tipo de documentos. En esos casos, cuando la naturaleza de la labor requiere revisión de documentos, en fin, ¿qué es lo que tendría que hacer el empleador? O sea, proporcionarle los mecanismos, las herramientas necesarias, no sé, digitalizar los documentos para alcanzárselos y de esa manera se puede desarrollar el trabajo. ¿O qué cosas se podría hacer? ¿A qué está obligado, por ejemplo, el empleador y a qué está obligado el empleado? En este caso debemos entender que el teletrabajo puede ser en un horario total, puede ser en un horario parcial, puede ser un teletrabajo híbrido, por ejemplo, algunos días teletrabajo en casa, otros días en las instalaciones de la empresa. Hay esa libertad para poder de alguna manera organizarse en este tipo de circunstancias. Además, la norma ha dado 60 días para que las empresas se adecúen a estas relaciones de teletrabajo. Y no necesariamente una adecuación parte por firmar los convenios correspondientes, que deben suscribirlos ya sea de forma presencial o virtual, sino tener en cuenta lo que tú dices, ¿no? Cómo va a ser el flujo de la producción, la información, cómo va a ser analizada, qué herramientas vamos a tener, si se va a tener que digitalizar, si cuentan con escáneres, si cuentan con los programas para poder revisar estos documentos. Todo eso en el plazo de 60 días que es de adecuación para las relaciones de teletrabajo. Hay que recordar, Jorge, también que el teletrabajo en todo caso es voluntario. No puede ser impuesto por el empleador, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, tocamos madera, si por ejemplo hay otro estado de emergencia, ahí el empleador podría de forma unilateral decirle a los trabajadores que van a hacer trabajo remoto, pero por lo demás todo parte de un aspecto voluntario, con la posibilidad de regresión. Quiere decir que si Jorge, tú y yo firmamos un convenio de teletrabajo y luego tú me dices, doctor Varela, no me gusta estar en casa, no soy el mismo trabajador, quiero regresar al trabajo presencial, me lo tienes que presentar por escrito y yo tengo un plazo de 10 días para aceptar tu solicitud o denegarla. Y si yo deniego esa solicitud, te digo, sigues trabajando en teletrabajo o viceversa, de ser el caso, lo tengo que hacer a través de una respuesta técnica y bien sustentada para poder garantizar, digamos, que la decisión no es arbitraria. El viceversa es lo que probablemente pueda interesar a muchos, ¿no? Si se retorna al trabajo presencial y uno se da cuenta que en realidad puede producir de mejor forma, en fin, no sé, a través del teletrabajo, trabajo remoto, también se puede hacer, pero se tiene que sustentar debidamente. Eso es lo que le entiendo. Se puede hacer. Exactamente. Imagínate esa madre de familia que hoy está teletrabajando y que tiene la tranquilidad de que mientras está teletrabajando
tienen a sus hijos en casa y puede siempre trabajando tener la seguridad que están bien. Y de repente un empleador dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que regrese a su oficina. Le va a dar 10 días para que la teletrabajadora regrese a las oficinas. Sin embargo, ella puede pedir una reconsideración y decirle, me gustaría quedarme haciendo teletrabajo. Entonces, ante esa circunstancia, la denegatoria de esta solicitud tiene que contener una respuesta técnica y sustentada. Las razones por las cuales realmente resulta necesaria su presencia en las instalaciones de la empresa. Entonces, ese es también un tema muy importante que regula esta nueva ley de teletrabajo. Muy bien. Las personas que actualmente están en trabajo remoto tendrían que volver a la modalidad presencial a partir del próximo año, así tal cual. El trabajo remoto finaliza en esta semana, ¿no? Y las empresas ya han tenido un plazo para decidir qué hacer con estos trabajadores que actualmente trabajan fuera de la oficina, pero en una prestación de servicios que no va a existir para la próxima semana. Entonces, si la empresa necesita que sigan laborando, pero fuera de las instalaciones, ya ha tenido el plazo suficiente para poder adecuar esta relación que hoy es de trabajo remoto a teletrabajo. Entonces han tenido un plazo suficiente. Recuerda que la norma se ha dictado en septiembre. Muy bien. Ahora, ¿tienen también un tiempo pasado enero para hacerlo? Sí, también, porque pueden ir continuando su relación desde casa o donde se encuentren trabajando y ir formalizando a través de convenios, porque recuerda que pueden también suscribirse de forma virtual. Hay muchos trabajadores que no están en el Perú o que están en provincia y efectivamente asistir a la instalación para firmar va a ser un despropósito. Pueden hacer también esa firma de convenios a través de la vía virtual. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenas tardes. A ti, Jorge. Gracias. Buenas tardes. Hemos conversado con el doctor Fernando Varela, especialista laboralista, sobre esta importante decisión que se ha tomado. Bueno, ahora tenemos que irnos, nos indican a Ica, donde los casos de bullying y violencia en los colegios